solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Y está con nosotros Gonzalo Vargas Llosa. Él es el jefe de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en la República Dominicana, que precisamente ha estado residiendo en el país desde que se produjo el terremoto en Haití. En 2011. Y está pues asistiendo al gobierno en la labor de asistencia y de asilo a los refugiados en el país. Así es que entonces, señores, con nosotros Gonzalo Vargas Llosa. Usted es el hijo menor de don Mario Vargas Llosa. Bueno, nosotros somos 3 hermanos. Tengo mi hermano Álvaro, que es el hermano mayor, y después tengo una hermana menor que se llama Morgana y que es fotógrafa. Así que yo soy el del medio. ¿Te puedo hacer una pregunta familiar? Álvaro, escritor. ¿No te molestas por una pregunta familiar? No, para nada, me las hacen todo el tiempo. Nosotros tenemos un compañero aquí, Víctor Gómez Casanova, que es hijo de una figura conocida, ¿no? Sí. Que se llama Víctor Gómez Vergés. Pero Víctor no firma Víctor Gómez Vergés, sino que firma Víctor Gómez Casanova, porque él usa los apellidos de su papá y de su mamá. En el caso de ellos igual, lo que pasa es que la mamá y el papá de ellos son primos. Qué bien enterado. Pero Julio sabe. Julio no es de derecha. Julio de derecha. Julio no es de derecha. Mira, Julio de derecha igual que tu papá. Igualito. Pero por eso yo le quiero hacer la pregunta. No, son primos. No, que Julio es de derecha y conoce bien sus intelectuales orgánicos. La explicación no es que tú estás usando los 2 apellidos de tu papá, sino que tu mamá era Llosa. Bueno, hay 2 explicaciones. Una, que cuando mi padre comenzó a escribir, su agente literario le aconsejó que en vez de firmar como Mario Vargas, ya que Vargas es un apellido bastante común, firmara con sus 2 apellidos como Vargas Llosa, porque eso lo distinguiría un poco de otros. Además, Llosa en Perú tiene un peso, ¿no? Como Belaúnde. También es verdad. Exacto. Somos Belaúnde Llosa. Belaúnde Terra. Así es. Y después la segunda razón, como decía el colega, es eso, que mi madre y mi padre son primos hermanos. Mi madre se apellida Llosa, así que por donde mire, quiera, el apellido sale Llosa sale. Pero Gonzalo, tanto lo que dije. Señor, este hijo de un premio Nobel, de derecha y eso. Prestigio para este programa. No, porque él sabe que es de derecha, que Mario Vargas Llosa es de derecha. No tiene problema con eso. ¿Qué dice? ¿Qué opinas sobre? No, pero él se describe más como un liberal que como alguien de derecha. Pero sí, yo sé que. ¿Y tú cómo lo ves? Pues yo lo veo como un padre. Yo no me fijo tanto en Oye, lo que pasa es que él trabaja en los organismos internacionales y los organismos internacionales tienen una orientación de izquierda. El hermano de él es otro halcón, pero él no. Así es. Gonzalo, como peruano, como funcionario de las Naciones Unidas, yo soy apolítico. El hermano de él es un halcón, pero él no es un hombre. Tengo mis convicciones políticas, pero y además lucha no con los refugiados. Tiene que tener como sentido peruano, social. ¿cómo veo Llanto Mala? Bueno, yo creo que el Perú en general, ya desde la época del presidente Toledo, ha ido progresando económicamente de una manera impresionante. Es uno de los países en América Latina que está creciendo más y más rápido. Además, se está fortaleciendo claramente la democracia después del desastre del señor Fujimori. Así que yo creo que el país en general va bastante bien. Me alegro mucho. Pero no tiene su contribución. Fujimori le ganó a tu papá en el 90, pero no hizo su contribución con la democratización, con la libertad, con la tranquilidad, con la seguridad, el tema del Sendero Luminoso. Proscribiendo el Congreso. Bueno, puede haber tenido sus logros, pero el hecho es que el señor Fujimori hoy día está preso. Así que creo que eso lo dice todo. Sí, Gonzalo, perdón, Julio. Hoy es Día Mundial del Refugiado. Tú eres el representante, ¿verdad?, de la ACNUR, que es la parte de las Naciones Unidas que tiene que ver con los refugiados. En el mundo hay unos 40.000 millones de refugiados. Centroamérica es una de las principales en ese aspecto, y África, pero también con Haití se está dando una realidad especial, y por eso incluso viniste a la República Dominicana. Descríbenos qué significa hoy el Día Mundial del Refugiado y qué está haciendo Naciones Unidas y los países por enfrentar este gran flagelo. Sí. Pues a nivel global, digamos, las noticias en este día son tristes. El ACNUR acaba de publicar sus estadísticas a nivel mundial, y hoy en día hay más de 40 millones de refugiados y desplazados internos en
en el mundo, que es una cifra realmente enorme, es algo muy, muy trágica. Aquí en República Dominicana, pues hay un grupo de refugiados y solicitantes de asilo muy pequeño. Nosotros hicimos un censo hace un par de meses y la cifra que arrojó ese censo es de 1.500 refugiados y solicitantes de asilo, la mayoría de ellos de Haití, por supuesto, pero también de otras regiones de Cuba, pero también de otros países como Irán, Siria, Sri Lanka. Así que es un grupo, digamos, comparado a la presencia de refugiados en otros países del mundo, aquí son muy pocos. Eso es un grupo muy distinto al de, digamos, los migrantes económicos. Yo soy consciente que aquí hay un grupo bastante importante de personas que han venido de Haití más bien por razones económicas. Los refugiados y los solicitantes de asilo tienen un perfil distinto. Ellos vienen básicamente porque tienen lo que nosotros llamamos un temor fundado de persecución en su propio país. Hoy día para nosotros pues hay un motivo de celebración aquí en República Dominicana, porque el mecanismo que existe en República Dominicana para evaluar y analizar las solicitudes de asilo, que es la Comisión Nacional para los Refugiados, que está liderada por Cancillería, pues esa comisión no se reunía desde el 2005, ya desde hace 7 años, lo cual significaba que en la práctica el sistema de asilo en el país estaba por lo menos semi paralizado. Gracias a la intervención directa del presidente de la República y del canciller, la semana pasada finalmente se reactivó la comisión y ya comenzó a analizar casos, y eso creo que es un motivo de celebración, especialmente hoy que estamos conmemorando el Día Mundial del Refugiado. En el caso de los haitianos en la República Dominicana, bueno, ya explicaba que la mayoría de ellos, el perfil que tiene de refugiados económicos, de personas que están buscando una mejoría en su situación de vida, no necesariamente perseguidos o gente que por otra razón ha tenido que salir del país. Pero hay aún en esa comunidad y reconociendo esa condición, hay un segmento que pueda considerarse como refugiados. Sí, digamos, la mayoría de estos 1.500 o 1.600 refugiados que hay aquí en República Dominicana, y la mayoría de ellos, como decía, son de Haití, no llegaron hace poco, llegaron sobre todo en la década de los 90 y en la primera mitad de los 2000, a raíz de turbulencias políticas, de inestabilidad política que sufrió ese país. Hoy en día el número de haitianos que cruzan a República Dominicana específicamente a pedir asilo es mínima, es realmente ínfima, ya que pues felizmente hoy día Haití goza de una cierta estabilidad y de una cierta seguridad. Eso no quiere decir que no hayan casos, digamos, aislados, y muy pocos casos, felizmente, de personas que, a pesar de que el contexto político y de seguridad ha mejorado mucho en los últimos años, pues todavía siguen sintiendo algún tipo de temor de persecución o de inseguridad, ¿no? En el caso de los cubanos, ¿qué son los cubanos que buscan, que salen de su país? ¿Son refugiados o son...? ¿Y los venezolanos? ¿En qué categoría? Bueno, ahí hay, digamos, hay de todo. Hay cubanos. Aquí el número de cubanos que llegan es también muy pequeño si uno lo compara, evidentemente, por ejemplo, con el número de cubanos que llega a Estados Unidos. Y ahí hay una mezcla. Hay cubanos hoy en día que salen de Cuba porque la situación económica en Cuba es muy seria y van a buscar trabajo en otros países, pero también claramente hay un grupo pequeño de cubanos que llegan a lugares como República Dominicana, también argumentando que en Cuba pues son víctimas de persecución, sobre todo por parte del gobierno, del Estado cubano, ¿no? Un refugiado político, perdón, María Elena. Un refugiado político es trabajado por ustedes también en la misma condición que un refugiado, digamos, desplazado social.
Sí, digamos, nosotros no nos encargamos de los migrantes económicos, solamente de personas que salen de su país en por busca temor de fundado. protección, por un temor fundado de persecución, que puede ser persecución por distintos motivos. A veces es por pertenecer a un partido político determinado, a veces puede ser por pertenecer a una etnia, por un tener una conflicto, religión, o por la el tema de la religión. guerra. Exactamente. El caso de Julian Assange. ¿Cuántos cubanos? Muy poquitos. Yo diría que no hay ni siquiera una docena de cubanos. Son muy pocos. Como decía, la gran mayoría de esos 1.500, Son 1.600 son haitianos. El caso de Julian Assange se pudiera considerar un ¿refugiado? Caer en la categoría de refugiado. Sí, que está pidiendo asilo a ese Ecuador. caso lo está manejando enteramente el Estado ecuatoriano. No, el señor Assange ni el Estado ecuatoriano por el momento nos ha pedido que nos involucremos. Así que es un caso que no está bajo el mandato de la pero por la característica, por los antecedentes, por el historial del caso, cae en la Podría categoría de refugio. Sí, eso sería especular y eso no quisiera hacerlo, sobre todo porque ninguno de los actores involucrados en ese caso nos ha pedido que nos... O sea, que nos cada vez que ustedes involucremos. actúan en un caso es porque se lo piden. Sí, porque O O sea, la si hay un persona o el conflicto, Estado. por No ejemplo, el puede pedir- conflicto de Colombia que desplazó muchísima gente, la FARC, el narco, Así los es. para y el gobierno, ustedes no actúan Nosotros si nadie los estamos, empodera. en ese caso particular estamos muy involucrados. Tenemos una operación muy grande. Es la operación más grande que tiene el ACNUR en América Latina, la de Colombia. Tenemos muchas oficinas por todas partes. En Colombia estamos ayudando a los desplazados internos, pero también estamos muy involucrados a pedido de los gobiernos de Venezuela y de Ecuador, ayudando a los refugiados colombianos que han cruzado a ambos países, que dicho sea de paso son decenas de miles. ¿Cómo asiste la ACNUR a los refugiados? ¿Qué tipo de asistencia le da? Pues básicamente aquí, por ejemplo, tenemos dos labores. Uno es apoyamos la parte legal del trabajo. Apoyamos en este caso a la Comisión Nacional para los Refugiados en todo lo que es el análisis y la evaluación de los casos de asilo. Y después hay también muchos proyectos de ayuda económica. Desgraciadamente la mayoría de los refugiados, y no solamente los que están aquí, sino en el mundo entero, pues vienen de situaciones muy difíciles y tienen problemas económicos. Entonces aquí tenemos una serie de proyectos en los sectores de salud, de educación, microcrédito, generación de ingreso, para tratar de ayudar a estas personas a que sean autosuficientes lo más rápido posible, porque la idea es evitar en la medida de lo posible que que representen una carga para los estados, ¿no? Las víctimas de trata de personas en un momento dado pueden entrar en la categoría Sí. de refugiados cuando buscan Perfectamente, refugio en el país donde son explotados. Así es, perfectamente. Por ejemplo, si tienen un temor fundado de que si los regresan a su país de origen podrían ser víctimas de persecución o podrían caer nuevamente en las manos de estas redes de traficantes, pues en aquellos casos pueden pedir asilo en su país de Por ejemplo, acogida, ¿no? recientemente en Argentina, que fueron detenidas decenas de mujeres dominicanas ejerciendo la prostitución. En ese caso, esas mujeres podrían buscar ayuda y... Sí, todo eso, digamos, depende de cada caso, caso. pero hay casos sin duda de víctimas de trata, sobre todo personas que cayeron bajo estas redes en su propio país y que tienen miedo de regresar a su país porque a lo mejor esas mismas bandas, esas mismas redes siguen activas y podrían tratar de encontrarlas nuevamente a su regreso, ¿no? ¿Qué tiempo tienes en este trabajo acá en el país? En República Dominicana, pues yo llegué aquí el 18 de enero del 2010, a la semana del terremoto, así que ya tengo 2 años y medio 2 años. aquí. ¿Y qué sí. tal ha sido la experiencia trabajando con las instituciones correspondientes para hacer esta labor? Decía, por ejemplo, esta comisión de Cancillería que no se reunía desde el 2005.
ya sí comienza a reunirse. Entonces, el trabajo que se necesita de parte de las instituciones dominicanas, ¿cómo ha sido? Que a propósito, agradecer a Maribel Contreras, que está trabajando con ACNUR, que nos permitió que Gonzalo estuviera aquí con nosotros. Gracias, Maribel. Gracias. La dinámica. La dinámica, que es parte de este equipo también. Así es, exacto. No, la experiencia en general ha sido muy buena. Yo tengo una relación además personal con República Dominicana. ¿Tú habías venido antes? Familiar, sí, porque mi padre tiene Tu aquí padre tiene una buena casa, además tiene una casa aquí en Juan Dolio, entonces nosotros venimos siempre a pasar Año Nuevo, y todos los años venimos. Y bueno, mi familia tiene unos vínculos con como este los país Clinton. históricos. Mi padre creo que hace más de 30, 35 años que viene con mucha... Desde que vino con Pantaleón y las visitadoras en el año exactamente. 77. Qué buena memoria. Y todos los días la audiencia de Sol escucha a don Mario Vargas Llosa en mi novela favorita. Exactamente. O sea que esta emisora también es casa de tu papá. Así es. Por tanto, casa tuya también. Exactamente. Y así me siento aquí. Sí, ha sido una experiencia fabulosa, y la verdad que la cooperación con el Estado Dominicano, con el gobierno, pues ha sido muy buena. Estos son temas muy difíciles. El tema de los haitianos en República Dominicana, ya sean refugiados, solicitantes de asilo o migrantes económicos, es un tema difícil y complejo, y a veces uno no puede avanzar tan rápidamente como quisiera, pero creo que a pesar de las dificultades, pues algunos logros importantes ha habido, así que estoy muy, muy satisfecho con el trabajo. Gonzalo, finalmente, ¿cómo te sentiste cuando tu padre ganó el premio Nobel y cómo te sentiste cuando tu padre perdió las elecciones de Perú? Pues una pregunta. ¿Viste? Camarada, aprendiendo de ti. Una pregunta medio farandulera, pero buena, ¿verdad? Pero buena. Medio farandulera, pero no, buena, pero muy buena. Pues evidentemente me dio mucha pena en el 90 cuando perdió las elecciones, porque le había metido mucho trabajo, mucha energía a esa campaña, pero en el fondo, a la larga me alegro, y creo que se alegra él, que es lo más importante, porque mi padre no es un político, es un escritor, y eso es lo que le gusta más en la vida. Y yo creo que si se hubiera dedicado a la política, pues hubiéramos perdido un gran escritor. Entonces, en el fondo creo que fue algo positivo. Y en cuanto al premio Nobel, pues evidentemente feliz. Yo supe la noticia justamente cuando estaba aquí en República Dominicana. Estaba, me acuerdo, en la casa de mis padres en Juan Dolio, cuando me llamó por teléfono mi padre, que eran como las 6 de la mañana, me parece. Aquí era como el mediodía en Europa, y él todavía no se lo creía, porque sabes que para mantener el secreto, la Academia Sueca solo le avisa al galardonado como una media hora antes de anunciar y él pensó premio, que se trataba de y entonces él pensaba que a lo mejor podía ser una broma, porque ha pasado ya antes. Entonces cuando me llamó me dijo: mira, me han llamado de la Academia Sueca, dice que a la 1 van a anunciar que me han dado el premio Nobel. Yo todavía no sé si es verdad o no, pero bueno, pon la televisión en unos minutos para ver si es verdad. Y bueno, efectivamente... Y tú nervioso ahí tomándote un café. ¿Dónde reside actualmente tu padre? Pues mi padre pasa la mitad del año ahora en España. Él es ciudadano español, se hizo ciudadano español. Toda la familia somos españoles también, además de peruanos. Pasa la mitad del año en España y la mitad del año viajando. Viaja mucho, da muchas charlas, le gusta... Todos los premios Nobel dan muchas charlas. Sí, charlas en todos los lados. Sí, le gusta dar charlas, le gusta todavía... Viene mucho aquí también. Enseñar, le gusta mucho pasar periodos en universidades enseñando. Así que se mantiene sumamente activo a pesar de sus 76 años. El caso tuyo particularmente, ¿te sientes cómodo cuando por ejemplo, Julio Iglesias, el hijo de Julio Iglesias no le gusta que lo vinculen con su papá? Dice: yo soy Enrique Iglesias, yo. El caso a lo mejor de será tuyo, porque se dedican a lo mismo. En mi caso, me digo, exacto, felizmente no soy son competencias yo dos. Él no, ni yo le hago la competencia a él, ni él me la hace a mí. Y además él no canta, él lo soportan porque es hijo de su papá. No, él es mejor que su papá. Pero el que no canta es Julio Iglesias. Enrique sí canta. Que pudimos disfrutar con motivo de la Feria del Libro. ¿Se podrá presentar nuevamente? Pues estamos ahora tratando de organizar un concierto en Santiago en la segunda mitad de septiembre, para
involucrando a músicos muy diversos de la República Dominicana, desde bachateros, merengueros y otras músicas también como el gagá, un espectáculo que mostraría no solo la diversidad de la música en República Dominicana, sino a través de la diversidad de la música, la diversidad étnica y cultural y la extraordinaria riqueza que tiene este país en ese aspecto. Eso Bueno, fue una señores, excelente manifestación de multiculturalismo. Así es. Muchas gracias a Gonzalo Vargas Llosa, jefe de la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en la República Dominicana, que reside en la República Dominicana, lo que es un gran honor. Sé que su familia, toda su familia, siempre ha llevado muy de cerca la República Dominicana como si fuera una tercera patria. Pues Así muchísimas gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí en este día tan importante para los refugiados. ¿Cómo no? El sol de la mañana. El sol de la mañana. solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.